Bienvenido al sexto vídeo del bloque de neumática hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. Tras haber introducido el funcionamiento de los circuitos neumáticos hidráulicos y haber comentado brevemente sus elementos principales en el vídeo anterior, en este vídeo vamos a describir más detenidamente los elementos principales de los circuitos neumáticos. Para ello, los contenidos del vídeo son los siguientes. En primer lugar, hablaremos de los generadores de aire comprimido. Después, abordaremos los elementos de tratamiento de aire. Seguiremos con los actuadores o receptores, con los elementos de mando y control y por último hablaremos sobre la red de distribución y transporte, es decir, las tuberías. Antes de comenzar con la descripción de cada elemento, es importante recordar que, como se comentó en el vídeo anterior de este bloque, la representación de circuitos neumáticos se realiza de manera normalizada, con el objetivo de buscar la mayor simplicidad y universalidad posible de la representación de circuitos, y para realizar la simulación de estos a través de programas informáticos, los cuales son muy útiles para comprobar el correcto funcionamiento de un sistema antes de construirlo realmente. Por ello, en este vídeo indicaremos la simbología empleada para la representación de cada uno de los elementos que vamos a describir. En cuanto al generador de aire a presión o compresor, como ya sabemos, es el elemento encargado de comprimir el aire de la atmósfera e introducirlo y hacerlo circular por la instalación neumática. Aquí podemos ver un compresor real, junto con los símbolos neumáticos más empleados para representar cualquier tipo de motor neumático. Además, según su forma de comprimir el aire, se clasifican en dos grandes grupos, volumétrico y dinámico. Los volumétricos reducen el volumen de aire para comprimirlo, mientras que los dinámicos se basan en la transformación de energía cinética del aire en energía de presión. Un ejemplo de compresor volumétrico es el compresor de émbolo, mientras que un ejemplo de compresor dinámico es el compresor rotativo de tornillo. Los elementos de tratamiento de aire comprimido son los elementos encargados de que el aire circule por la instalación en unas determinadas condiciones de limpieza, presión y lubricación. Además, en muchas ocasiones se estudian junto a los compresores, ya que suelen unirse formando un único elemento. Entre los principales destacan el filtro y purgador, el cual elimina la impureza y purga las partículas de vapor de agua que contiene el aire. El regulador de presión, el cual regula la presión de la instalación para que funcione correctamente. El lubricador, que pulveriza partículas de aceite para lubricar el aire y que éste se encargue de lubricar las partes en movimiento del circuito y así reducir la fricción. Y por último el depósito, el cual acumula aire a presión para evitar que el compresor esté continuamente en funcionamiento. A la hora de representar los componentes de acondicionamiento de aire comprimido, no se suele recurrir a los símbolos de cada uno de forma individual, sino que se suele hacer uso de una forma abreviada para simplificar esta labor. Al conjunto de ellos se le denomina unidad o equipo de acondicionamiento y se representa por la figura que vemos abajo a la derecha. Por otro lado, los actuadores o receptores son los dispositivos que transforman la energía neumática en energía mecánica o trabajo útil. Se clasifican, como ya sabemos, en dos grandes grupos, actuadores lineales o cilindros y actuadores rotativos o motores. La principal diferencia entre ellos reside en el tipo de movimiento que describen, ya que como su propio nombre indica, unos son lineales y otros rotativos. En cuanto a los cilindros, se distinguen dos tipos importantes, de simple y de doble efecto. La principal diferencia entre los dos tipos de cilindros es que en los de simple efecto solo se realiza un control neumático de su avance, mientras que el retroceso se lleva a cabo mediante el muelle que tiene en su interior. Por el contrario, en el cilindro de doble efecto, tanto el avance como el retroceso se realizan de manera neumática. Los cilindros realizan un trabajo útil a través de un movimiento de vaivén de su vástago. Y en cuanto a los motores, se suelen diferenciar entre unidireccionales y bidireccionales, es decir, según si permiten el giro de su eje en un único sentido o en los dos sentidos. Estos realizan un trabajo útil a través del movimiento rotativo de su eje. En cuanto a los elementos de mando y control, por un lado tenemos los elementos de mando, también conocidos como válvulas distribuidoras o direccionales. Estos dispositivos
son los encargados de controlar la entrada y salida de aire comprimido por las distintas partes del circuito neumático. Según su posición en cada momento, permiten o no el paso del aire en un sentido u otro. Aquí podemos ver la representación de una válvula distribuidora, en la que se incluyen anotaciones que describen dicha representación y su funcionamiento, y algunos ejemplos de válvulas distribuidoras. Sin embargo, para evitar que este vídeo se extienda demasiado debido a la complejidad y extensión de la descripción de las válvulas direccionales, os dejo el siguiente vídeo, el cual explica muy detalladamente su representación, funcionamiento y detalles constructivos, y además también explica detenidamente los cilindros de simple y doble efecto que he comentado antes brevemente. Por otro lado, los elementos de control son las válvulas que controlan ciertas características del aire a presión. Los principales elementos de este tipo son los siguientes. La válvula antirretorno, la cual permite el paso del aire en una sola dirección. La válvula reguladora de caudal bidireccional, la cual regula el caudal en ambas direcciones. La válvula reguladora de caudal unidireccional, que al contrario que la anterior, solo regula el caudal en una dirección. Está formada por una combinación de las dos anteriores, es decir, de una válvula antirretorno y de una reguladora de caudal bidireccional. La válvula de simultaneidad o AND, la cual solo permite el paso de aire si éste le llega desde dos puntos simultáneamente. Y por último, la válvula selectora o OR, la cual permite el paso del aire si y solo si le llega desde un único punto, es decir, si le llega simultáneamente desde dos puntos no permitirá su paso. Finalmente, en cuanto a la red de distribución y transporte, es decir, las tuberías, podemos decir que son los elementos encargados de llevar el fluido a través del resto de los elementos del circuito. Para un correcto funcionamiento del mismo, es necesario que las tuberías tengan las siguientes características. Que en ellas se produzca una mínima pérdida de presión. Para ello, la superficie interior de estas conducciones debe de ser perfectamente pulida. Deben de soportar la presión, es decir, el material de que están construidas debe ser resistente para que soporte las altas presiones en la instalación. La red de tubería debe de recoger el agua condensada. Como ya sabemos, el aire comprimido suele tener algunas partículas de vapor de agua en suspensión, las cuales pueden oxidar los elementos del circuito al condensarse. Para eliminar este agua condensada, la línea principal debe de tener una pendiente de 1,5 grados para evacuarla y eliminarla en su extremo. Y finalmente, también referido a esto último, la red de tubería debe de evitar agua en los receptores o cilindros. Para ello, las conexiones entre tubería y receptores se realizan por la parte superior de las tuberías, de manera que el agua condensada no circula al interior de los receptores. Por último, vamos a comentar algunos otros elementos que no hemos incluido en ninguno de los grupos anteriores, pero que también se encuentran presentes en numerosos circuitos neumáticos. El refrigerador, el cual se encarga de refrigerar el aire hasta 25 grados centígrados, ya que al comprimirse puede llegar a alcanzar una temperatura de incluso 180 grados, lo que puede dañar la instalación. El termómetro, para medir la temperatura del aire en la instalación y asegurarnos, por tanto, de que ésta sea adecuada. El caudalímetro, que es un aparato que mide la cantidad de fluido, es decir, el caudal que circula por la instalación. El silenciador, el cual tiene por objetivo producir un escape silencioso del aire a presión, ya que las elevadas velocidades que alcanza el aire provoca ruido muy elevado en su escape. Y por último, la válvula de descarga rápida, la cual se usa para vaciar rápidamente el volumen de aire a presión contenido en un actuador, y evitar así que éste tenga que ser expulsado al exterior a través de los elementos de mando o control. Para acabar con este vídeo, os dejo este pequeño esquema de la representación de un circuito neumático muy sencillo, similar al que vimos en el vídeo anterior, en el que se incluye al menos un elemento de los diferentes tipos descritos. Espero que os haya servido el vídeo, gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.